Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. No sé si se escucha el micrófono, si me pueden comentar, por favor, aquí en los mensajes o si me pueden decir si se está escuchando bien. Los saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Estoy aceptando todavía personas. Perfecto. Muchísimas gracias. Me están diciendo que sí se escucha muy bien. Vamos a empezar lo más puntual posible con el fin de que podamos tener tiempo para resolver pues todas las dudas que se van generando. Les agradezco nuevamente por estar aquí. Este es un tema que, como lo comenté anteriormente en los mensajes, es un tema que es importante que cada uno de ustedes lo considere, ¿no? Lo considere previamente antes de comenzar a ver lo que es sus procesos de capacitación y todo eso. Y igual, ¿no? Si bien es cierto, al final voy a dejar un espacio para las dudas y todo eso, pero si en el Inter consideran ustedes que hay algo importante que debamos de aclarar o de abordar, pues con mucho gusto voy a estar ahí atento a lo que son sus comentarios, sus observaciones y todo eso. Entonces vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí. Igual voy a estar aceptando a las personas que siguen pues, llegando aquí a la sala de espera. Y vamos a comenzar con estos 5 puntos que yo te comento que son importantes considerar previamente a los procesos de selección de USICAM. Y entiéndase por proceso de selección de USICAM los que tienen que ver con admisión, con promoción vertical, con promoción horizontal. Todo esto es una base que te va a permitir, como lo mencioné en un video que estuve compartiendo por ahí con ustedes, tomar de manera consciente lo que es la decisión de cómo vas a abordar estos procesos. Me está diciendo Fernando que hay problemas con el audio, solamente yo no escucho. No sé si los demás escuchan o Fernando es la única persona que está batallando. Ok, me dice Marisela que muy bien. Bien, Fernando, puede ser que a lo mejor tengas deshabilitado ahí la bocina o si no hay que volver a entrar y salir, pudiera ser algo que te pudiera funcionar también, ¿no? Bien, vamos a comenzar y fíjese bien, vamos a comenzar con este pentágono que te acabo de poner aquí para abordar todo lo que tiene que ver con los puntos importantes que quiero compartir contigo. Vamos a hablar del autoconocimiento, vamos a hablar de cuál sería una estrategia y la táctica que tú vas a posiblemente implementar, cómo sería tu trayecto formativo en todo momento. Háblese, entiéndase de trayecto formativo por el desarrollo de competencias que tú vas a tener a la hora de estar estudiando, a la hora de estar revisando los contenidos, a la hora de estar elaborando algunas actividades previamente a lo que es ya el proceso de evaluación formal que se va a llevar a cabo, ¿no? Y también vamos a hablar de cuáles son las competencias que tú tienes que desarrollar para que independientemente, y ojo con esto que estoy diciendo, independientemente de lo que vaya a resultar de aquí en las modificaciones que se vayan a dar más adelante o posteriormente por parte de USICAM. Ya ven que USICAM ahorita actualmente está haciendo modificaciones y ajustes, que vamos a hacer una revisión de esos. Independientemente de lo que USICAM decida reformar, van a ver que no puede ser más allá de complejo de cómo inició la evaluación en los docentes. En el año 2015 fue cuando inició la evaluación de los docentes. ¿Se acuerdan aquella que se llamaba evaluación del desempeño? Por si a alguno de ustedes no les tocó. Ahorita vamos a abordar un poquito ese aspecto. Entonces, esas competencias que tú tienes que desarrollar van a ser de mucha utilidad y así te pongan los lineamientos como te los pongan, te exijan algunos criterios, tú vas a poder fácilmente poder trabajar esa evaluación, ¿no? Y para eso quiero que también conozcan cuál ha sido la evolución del proceso de evaluación para que tú digas, oye, pues resulta que ahora se van a dar cuenta que lejos de aquella complejidad que en un principio inició, de alguna forma nos lo están poniendo más sencillo. Y van a decir ustedes, pero ¿cómo más sencillo si todos los problemas que hemos pasado? Es que el problema no ha sido la evaluación en sí. El problema ha sido es que USICAM propiamente no ha podido establecer ni las plataformas, ¿sí? Ni tampoco ha tenido la capacidad de contratar personas para poder llevar a cabo un proceso de evaluación concreto y eficiente y confiable.
pero en sí la evaluación no es la que ha estado fallando. O sea, me refiero a los criterios. Lo que ha estado fallando es la elaboración de reactivos que no han estado acordes a lo que nosotros esperamos, la falta de rúbricas para lo que es lo que se nos está solicitando en la redacción de las preguntas abiertas que nos han pedido que nosotros elaboremos. Eso es lo que ha fallado realmente, pero la evaluación en sí, como tal, no es que esté mal. Son otros aspectos que USICAM no ha podido controlar y quiero pensar que ahorita ya se está tomando el tiempo suficiente para poder llevar a cabo esos ajustes necesarios, ¿no? Pero ahorita lo vamos a abordar en la parte de la evolución del proceso de evaluación, que es lo que quiero que tú conozcas. Y vamos a empezar con el primer punto, que es el autoconocimiento. Es muy importante que antes de que tú inicies a trabajar, si ya tomaste la decisión, ojo, si ya tomaste la decisión de someterte a un proceso por USICAM, llámese incremento de horas, admisión, promoción vertical, promoción horizontal, cualquiera de ellos, obviamente tú vas a partir de un aprendizaje previo. Y ese aprendizaje previo tiene que ver con tu trayecto formativo inicial, que es tu licenciatura, tu maestría o tu doctorado, en el cual tú ya tienes, de cual ya tienes tu título o tu cédula. Es muy importante eso que te estoy diciendo, porque recordemos que hubo muchos compañeros que tenían una constancia de haber culminado sus estudios, tenían un certificado, tenían una carta de pasante, y USICAM dijo, no, tienes que tener o el título o la cédula, si no, no va a ser válido, salvo en los concursantes de admisión, a ellos se les decía, bueno, temporalmente te acepto el certificado o la carta de pasante, pero al momento de contratarte, pues voy a exigirte el título, ¿no? Entonces es un documento que nosotros indistintamente lo debemos tener mucho cuidado en tenerlo disponible y a la mano, ¿no? Entonces, esos son los aprendizajes previos que todo el mundo tiene, ¿sí? Que todo el mundo tiene y que algunos lo tienen recientes, más frescos, porque acaban de estudiar una maestría, un doctorado, o se acaban de graduar de su licenciatura. Son aprendizajes previos que todo el mundo tiene, la base, ¿sí? Es la base con la cual nosotros estamos de alguna manera partiendo, ¿sí? Y que tú puedes tener una idea somera de qué tanto aprendizajes previos tienes y de ahí partir. Ese es un primer elemento. Pero otro punto que es importante que tú tienes que identificar es cuál es tu estilo de aprendizaje, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito, digo, no te voy a dar una clase de estilos de aprendizaje, pero sí quiero que entiendas, que tú tengas claridad en la forma en la que aprendes. Sabemos que es algo que nosotros le exigimos a los alumnos, que identificamos en ellos, y con base a eso desarrollamos las estrategias de aprendizaje para los alumnos. Pero ahora, el punto de partida es contigo también, en lo personal. Tienes que tener también un tiempo disponible. Si ya decidiste de alguna forma someterte a un proceso a partir de las convocatorias que van a salir publicadas, hazte la idea de que tienes que tener tiempo disponible. Muchos maestros me decían en los círculos de estudio con los cuales yo he trabajado anteriormente con ellos en el año pasado, es que yo dispongo cuando mucho de 2 horas a la semana. Pues tienes que hacer tiempo, porque se requiere tiempo. Y aquí te estoy poniendo mínimo de 3, 4 horas por semana para que tú puedas tener la capacidad de leer, de organizarte los contenidos y sobre todo analizar cada uno de ellos. Si no tienes tiempo, la verdad va a ser muy difícil. No digo que imposible, pero va a ser muy complicado para cada uno de ustedes que realmente puedan tener un proceso exitoso. Se requiere tiempo y y te hablo de 3 a 4 horas como un mínimo, ¿sí? Lo ideal sería entre 5 y 6 horas. ¿Qué significa esto? Que cuando menos una hora al día le dediques a estar capacitándote, a estar leyendo, a estar analizando contenidos, a estar elaborando mapas conceptuales, a estar revisando videos, podcasts, todo lo que tú consideres. Se requiere tiempo. Y eso es algo que pocas veces en los cursos y talleres no se le dice que tanto tiempo se requiere. Simplemente se toma por un hecho de que el participante ya conoce que se va a requerir tiempo, ¿no? Ese es un punto importante. La actitud es otro punto importante. Muchas personas dicen, pues es que yo quiero ser su director, quiero ser director, jefe de sector, supervisor, o quiero incrementar horas. Eso es una necesidad real que tenemos, ¿sí? Es una necesidad real que nosotros tenemos como docentes, o quiero ganar más en mi sueldo, quiero incrementar mi sueldo, pero es muy importante que la necesidad real se compagine con la actitud que tú vas a tener, ¿sí? Que tengas una disposición a aprender y a ejecutar todo aquello que sea necesario. Ojo con lo que te digo, aprender y ejecutar.
No nomás es decir, bueno, pues me voy a poner a leer, voy a poner a subrayar algunos contenidos, voy a empezar a imprimir la bibliografía que viene en la guía de estudio y de ahí pues voy a ver en qué momento me puedo sentar a revisar eso. Si no tienes la actitud, va a ser difícil que puedas tú tener un proceso exitoso. Y llámese de actitud a que tú visualices de un principio, que te veas como una persona que realmente el proceso lo has culminado de una manera satisfactoria, que estás en la lista de prelación, que quedaste en los primeros lugares, que visualices desde un inicio eso. El poder de la visualización es algo que no podemos dejar de lado y tiene que ver mucho con la actitud. Entonces es importante que no te pese, por ejemplo, si tú vas a estar en un curso, en algún taller o lo que sea, no te pese organizarte, no te pese levantarte temprano, no te dé flojera estar haciendo los trabajos o actividades que te dejen las personas con las cuales tú tomes la decisión de capacitarte. O si lo quieres hacer de una manera autodidacta, que también se vale, que no te sabotees tú mismo, ¿sí? No hagas un autosabotaje y digas, bueno, hoy voy a dedicarme de 7 a 8 en la tarde y mañana a lo mejor de 5 a 6 y después a lo mejor lo hago de 6 a 7. Si tú no tienes una estrategia, ahorita vamos a hablar de ella, de ponerte una hora, la misma hora siempre, así estudias la cantidad de tiempo que es una hora. Si no tienes la habilidad de hacerlo al mismo agenda, al mismo momento que te agendaste, va a ser muy complejo que tengas un resultado satisfactorio. Puedes tener buen resultado, pero no tal vez el resultado que tú desees. Ese es otro aspecto muy importante, la actitud. Otro elemento importante, y más ahora en estos días que hemos tenido muchos cambios en UCICAM, es la capacidad de adaptación, ¿sí? Hay que saberse sobreponer la incertidumbre. Miren, les platico un poquito de lo que pasó conmigo. Yo participé en los dos procesos, en promoción vertical y en promoción horizontal. En promoción vertical, ahorita afortunadamente ascendí a una subdirección en una secundaria, quedé en el lugar cuarto, y en promoción vertical quedé en el lugar 26. Nosotros en secundaria, en promoción horizontal, únicamente se ofertaron o tuvimos la fortuna de estar en esa lista 39 lugares en secundarias generales, estoy hablando, ¿no? Pero para lograr todo esto, ustedes más que nada, más mejor que yo también saben, todos los problemas que tuvimos en plataforma, desde el momento del registro, que no cargaba la imágenes que nos pedían, que el archivo PDF estaba muy pesado, que teníamos que comprimirlo, que teníamos que juntar toda la información en un solo documento. Desde ahí empezaban los problemas que tuvimos. Que no me llegó el correo, que me dice que es inválida la información. Desde ahí empezamos con el registro y posteriormente a la hora de hacer el simulador, que no agarraba mi pantalla, que no se veía bien la cámara, que no se escuchaba bien el audio, que tenías que ponerte en un lugar aislado. En fin, fue una serie de cosas que desgraciadamente y desafortunadamente UCICAM fue soltando paso a paso. No fue algo que de un principio conocíamos nosotros. Ahorita pues ya tuvimos esa experiencia y ya tenemos de alguna manera la capacidad de saber identificar qué cosas posiblemente nos puedan pedir. Sabemos que debemos tener una cámara web, sabemos de que tenemos que tener una computadora que no falle, que debemos de tener buena conectividad a internet. Todo eso ya lo sabemos ahorita, pero en un principio no lo sabíamos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de sobreponernos a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad que lamentablemente desde un principio no fija las reglas del juego. Y en lo que sí fija las reglas del juego, también las va cambiando. Ahí tenemos el caso de que algunos aspectos, en el caso de vertical, por ejemplo, no fueron considerados. ¿Por qué? Porque no salieron a tiempo las capacitaciones que se necesitaban para los docentes, que es algo que CONAEDU dijo, bueno, pues si no me dices tú el insumo para yo generar un análisis y poder ver cuál es el trayecto formativo que requieren los maestros para ofertar cursos de validez oficial, pero no los voy a poder ofertar. Entonces, ¿qué dijo SICAM? Ah, bueno, tomó la decisión de eliminar de los criterios el elemento de capacitación docente, fue eliminado eso. Entonces, y luego también, esto ya es por efectos de la pandemia, se tomó la decisión de obviar la parte donde teníamos que nosotros, a los padres de familia, al colectivo docente, evaluar nuestro desempeño también. Esa parte, pues ahí se entiende por la pandemia que eso no se pudo dar. Entonces, a lo que quiero llegar yo con esto es que vamos a tener que desarrollar la capacidad de adaptación, de saber enfrentar la incertidumbre. Y esto va muy correlacionado a la actitud que te estoy diciendo en un principio ahorita, que la actitud
Y la capacidad de adaptación, porque nos vamos a enfrentar seguramente, esperemos que sea menos, nos vamos a enfrentar seguramente a situaciones de riesgo, ¿sí? Entiende situaciones de riesgo que no conocemos. Pero aún así estoy seguro que con todo lo que pasamos, más allá de cualquier cosa que pudiéramos nosotros enfrentarnos, ya lo mayormente posible fue en el ciclo escolar pasado. Entonces, esa capacidad de sobreponerse a la incertidumbre es algo que no debemos de perder de vista. Un punto importante también y fundamental, como los anteriores que te he mencionado, es la capacidad de organización. Que yo tenga eficiencia y productividad, eficiencia que pueda culminar cualquier actividad que yo mismo estoy emprendiendo para considerar en mi trayecto formativo. Si yo decidí hacer resúmenes, hacer síntesis de todo lo que voy a trabajar, lo tengo que hacer tal cual. Si digo, voy a tener esta lectura y me voy a sentar una hora, como lo decía ahorita, o más tiempo, o el tiempo que tú decías, media hora, 20 minutos, y voy a hacer una síntesis de esta bibliografía en una o dos cuartillas, cuando mucho, o voy a hacer un mapa conceptual, o voy a hacer un diagrama de flujo, o voy a hacer un cuadro de doble entrada, en fin, la herramienta que tú decías hacer para tener un extracto de lo más importante y significativo del documento, que lo termines, que los vayas terminando, que los vayas acumulando, que los vayas organizando, que tengas perfectamente bien identificada la bibliografía, que la tengas ordenado de una manera, de una estructura jerárquica que te permita visualizar perfectamente cada uno de los contenidos y saber cómo uno tiene una correlación con el otro, una correlación de manera vertical y horizontal en los contenidos, que es algo que te voy a enseñar más adelante, una estrategia que puedes utilizar y que nos ha dado excelentes resultados a nosotros. Entonces, la capacidad de organización es muy importante, que tengas impreso los lineamientos, la convocatoria, la guía de estudio, que lo tengas todo a la mano. Si eres de las personas que le gusta tener el documento impreso, pues que lo tengas en un lugar estratégico, que tu lugar de trabajo donde te sientes a estudiar, independientemente del que tú escojas, esté ordenado, que esté limpio. Eso le ayuda a tu mente a generar procesos cognitivos y empezar a identificar de que cuando estás ahí, el chip mental cambie y diga, ok, ya estamos en modo concentración. Y cuando estás en modo concentración, le permite hacer mejor sinapsis a tu cerebro y puedas tú concentrarte y atender perfectamente los contenidos, que es la primera base de todos los procesos que ahorita vas a ver posteriormente, del cual vas a partir para que tú puedas tener un mejor aprendizaje. ¿Sí? Es la base de esto, la capacidad de organización y la adquisición del contenido que estás tú en ese momento abordando, dependiendo de la bibliografía que estés revisando. Y la resiliencia es otro punto importante también, que tiene que ver con la incertidumbre, porque a muchas personas me tocó a mí hablar con ellas y decirle, oye, ya estamos más allá del río, o sea, no hay que devolvernos, porque muchos decían, no, maestro, es que me está pasando esto, mm, tenía problemas en la familia, hay problemas de salud, ahora con el COVID pasaba mucho eso. Entonces yo le decía, hey, entiendo que tienes problemas en la familia, que hay problemas de salud, que a veces son situaciones que salen de nuestras manos, pero no perdamos el objetivo. Recuerda que el beneficio de que tú tengas un mejor sueldo, bueno, el beneficio de que tengas un mejor puesto, que económicamente también te representa un incremento de sueldo o incremento de horas, o que ya tengas tu plaza, dependiendo de la situación en la que te encuentres, no hay que perderlo de vista, porque este beneficio que tú tengas, vas a beneficiar a tu familia, vas a beneficiar a tus hijos, vas a beneficiar a tu pareja. Entonces es muy importante que sepamos sobreponernos a esas situaciones que puedan presentarse, más allá del proceso propiamente que la autoridad nos va a decir, sino cuestiones personales, es a lo que me refiero. Que tengas la capacidad de enfrentarte a estas cuestiones personales y saberlas sobrellevar. Y si de repente vas a amanecer 1 o 2 días sin actitud, sin ánimo y todo eso, pero hay que tener la capacidad de sobreponerse. ¿Por qué? Porque hicimos un compromiso con nosotros mismos. Y esa capacidad de no perder la visión y el rumbo que en un principio tracé, ya inicié, ya no me puedo echar para atrás. Entiendo que puede ser en cuestiones muy extremas, pero hay personas que desgraciadamente a veces cuando empiezan a tener ciertas dificultades, hablando de organización, hablando del tiempo que muchas veces la familia le debe de apoyar, porque eso es un compromiso que debe establecer uno con la familia. Uno debe hablar con ellos y decirle, necesito que me den un tiempo todos los días porque voy a entrar en un proceso en el cual
una vez que culmine y tenga el beneficio, va a ser un bien mayor para todos nosotros. A eso me refiero con la resiliencia que hemos de tener. Esto es algo que tú tienes que conocer, ¿sí? Es algo que tú tienes que conocer y saber antes de tomar la decisión de tomar cualquier proceso de UCICAM. Y un punto muy importante, y no lo puse aquí, pero es algo que tú también debes saber muy bien, es cuál es tu situación administrativa. Si están bien tus claves, si tienes el código que se está pidiendo, el código 10, el código 95 para la admisión, si está dentro del catálogo que viene ahí en la convocatoria, por ejemplo, para vertical, ya ven que al final viene un anexo donde viene ahí cuáles son los códigos que cada uno tener dependiendo de la plaza o a nivel que aspira. Eso es lo primero que tengo que verificar. Segundo, si cuento con los documentos desde ahorita, si tengo la constancia de antigüedad, hay que irla solicitando. Hay personas que no tienen los nombramientos en sus manos, que le dieron el nombramiento, fueron incrementando plazas o fueron incrementando horas, pero no los tienen en sus manos. Desde ahorita hay que empezar a pedir eso. O sea, hay que empezarse a preparar con anticipación eso porque en el caso de Sonora, la Secretaría no nos da inmediatamente la información, hay que pedir el archivo y ver, una vez que la pidas, verificar que tus claves estén correctas, que tengan la coherencia a la clave a la cual yo aspiro. Si me piden 25 horas mínimo, por ejemplo, para llegar a una plaza de subdirección o dirección, pues ver que realmente tengo las 25 horas mínimo. Revisar perfectamente toda mi documentación, que no haya un error en mi RFC, en mi CURP, en mi homoclave, en mi nombre. Todo eso son elementos que yo debo considerar antes, que no forman tan propiamente como parte del autoconocimiento, pero son cosas que yo desde ahorita debo tener previstas, ¿sí? Y revisarlos perfectamente. Este es un punto de los 5 que quería comentarte a ti, porque es algo que parece muy obvio y que puede nosotros decir, oye, pero es que es algo que ya se sabe, pero aún así muchos no lo consideran. Muchos no han pasado por un proceso de selección y ojo, muchos escuchan historias también de cómo les fue, si de bien o de mal, en el proceso anterior. Entonces, hay que quedarnos con lo bueno, no hay que llegar derrotados. ¿A qué me refiero con esto? No decir, no, es que a fulanito le fue mal porque no se pudo inscribir ni siquiera. ¿A qué no le consideraban esto? ¿A qué tuvo que meter el recurso de revisión y tuvo que esperar esto? Cada situación es muy específica y muy especial. Entonces, no nos basemos en situaciones negativas de ciertos compañeros que en un momento dado, lamentablemente, se pudieron dar para decir, no, pues a lo mejor me va igual. Hay que pensar de una manera, hablando de la actitud de una manera positiva, no te fíes de esas historias. Mejor concéntrate en lo que viene adelante y en cómo vas a enfrentar el proceso, que es lo más importante, ¿no? Ese es el primer elemento. Cuando te hablaba ahorita de lo que es el autoconocimiento, yo te decía que identificáramos los estilos de aprendizaje. El modelo BAC nos habla perfectamente de cuáles son los estilos de aprendizaje que nosotros en lo personal debemos identificarnos. Ahora, si tú eres, hay personas, yo decía en algunas pláticas y lo dije también en el video que anteriormente te compartí, decía, hay personas que no necesitan tomar ningún curso, ningún taller, ¿eh? ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son aquellas que tienen la capacidad de ser autodidactas y de que las hay, las hay. Hay personas que son autodidactas, que son muy bien organizadas, que tienen la capacidad de esquematizar muy bien la información, que saben perfectamente cómo pueden organizarse y agendar sus tiempos y tienen sobre todo, y algún punto muy importante, la disciplina para ello. Entonces, si tú eres una persona que posee esas características, esas cualidades, adelante. Lo único que te queda tal vez es pedir cierta orientación en algunos contenidos que pudieras tener alguna duda, pero no hay necesidad de que tomes ningún curso, ningún taller. Estas personas, por lo regular, tienen muy bien desarrollado todos los estilos de aprendizaje y adicionalmente a eso, tienen la capacidad de organización y la disciplina que te decía previamente. Pero hay personas que combinan su manera de aprender y requieren cierta capacitación, requieren ciertos cursos o talleres. Hay que saber muy bien la diferencia entre un curso, un taller y un círculo de estudio, porque pudiera parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Un curso es cuando recibes toda la información, hay alguien que te está hablando, así como yo en este momento, ya sea a través de una videoclase, puede ser a través de un podcast,
y únicamente tú te limitas a observar esa información y tú propiamente, con base a lo que estás observando, elaboras tus propios diagramas o tus propios esquemas o hacer tus propios resúmenes o síntesis. Eso es un curso. La forma de aprendizaje no es muy activa por parte del que está aprendiendo, simplemente se limita a estar de una forma pasiva, está recibiendo toda la información. Por eso hay muchos, si se fijan ustedes, observen todos los cursos que se dan por ahí, se ofertan, dicen, y tendremos tantas videoclases y tendremos tantos webinars, y está bien que lo hagan, porque hay personas que con eso es suficiente, por ver las personas que son visuales, como vienen aquí, que aprenden a través de videos, de videoclases, que observan alguna infografía. Si tienes desarrollada muy bien la capacidad visual y eres una persona que no ocupa mucho más, y con el solo hecho de estar viendo el video y estar escuchando el video o escuchar algún podcast, te es suficiente, y con eso ya vas desarrollando tu propio conocimiento, vas generando tu propio conocimiento a través de las notas que vas tomando. Entonces, para ti es un curso, ¿sí? El taller lleva lo mismo que el curso, pero requiere que hagas ciertas actividades, que realices ciertas actividades. Algunas actividades pueden ser como clasificar en un cuadro sinóptico algunos conceptos, algunas otras actividades pueden ser como hacer algunos mapas conceptuales, y hasta ahí. Entonces te dejan la información, los talleres te brindan la información, te piden que descargues algún PDF, te comparten la bibliografía, y tú con base a eso y escuchando algunas videoclases vas a desarrollar algunas actividades como elaborar cuadros sinópticos, los cuadros de doble entrada, diagramas, infografías, en fin, tú los desarrollarás y hasta ahí queda. En el entendido que te vas a apropiar de ese conocimiento con el solo hecho de desarrollar las actividades, nada más. Eso sería ya un taller donde ya hay un rol un poquito más activo por parte de lo que es el participante, y eh, es ahí donde nosotros debemos de tener la capacidad de decir, ok, estoy trabajando con esto, lo voy tomando, y de eso ya voy haciendo yo mi propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es un curso, eso es un taller. Y ahora, un círculo de estudio es un poco más allá de lo que vimos anteriormente, es donde pones en juego ya todas tus habilidades, tienes clases, desarrollas contenido, tienes videoclases también, desarrollas tu propio material de estudio a través de la bibliografía que estás trabajando, pero también la compartes esa información, es decir, generas tú tu propio conocimiento a través de la metacognición, que ahorita más adelante te voy a hablar de ello, y a través de eso es como tú mismo también, a la hora de compartir esa información con otros pares, estás desarrollando un pensamiento más elevado, un pensamiento complejo, que es lo que son las habilidades que se requieren por lo regular en una promoción horizontal, que es donde evalúa nuestro desempeño, que es a final de cuentas como nosotros realmente debemos de trabajar, ¿no? Entonces hay personas que de repente les gusta tener todo impreso. Yo quiero tener las hojas impresas, las quiero subrayar, quiero hacer rayitas, círculos, hacer anotaciones en la hoja. Bueno, esas son las personas kinestésicas, que requieren de tomar notas, tener las hojas impresas como te lo menciono aquí, elaborar diagramas y todo eso. Entonces hay personas que tienen la combinación de todo. Por eso, cuando tú ves un video, estás desarrollando la parte visual, la parte auditiva, pero también después del video te pones a hacer tu diagrama en una hoja, estás desarrollando la parte kinestésica, que es donde se conjugan todos los estilos de aprendizaje, que la mayoría transitamos entre visual, auditivos y kinestésicos, la gran mayoría, ¿no? Es muy importante que tú identifiques la forma en que aprendes. Yo tuve un maestro en el círculo de estudio que me dijo, maestro, yo necesito estar escuchando el video de las grabaciones que yo dejaba, necesito escuchando las grabaciones, y con base a eso elaboro mis propios mapas conceptuales, y luego me voy a la lectura, decía él, me voy a la lectura y reviso lo que yo grafiqué o hice en mi diagrama, y comparo cuáles conceptos en un momento dado me faltaron, y luego complemento mi mapa conceptual. Entonces, él hacía un proceso inverso, pero es válido, porque tenía muy claro la manera en que él aprendía. Entonces, el estilo de aprendizaje es algo que tú tienes que identificar. ¿Cómo aprendo mejor? Porque con base a eso tú vas a decidir si te es funcional un curso, si te es funcional un taller, o si te fue más funcional un círculo de estudio. Si tomas la decisión de no aprender de una manera autodidacta, sino decir, me voy a involucrar
propiamente ya en una capacitación a través de alguien que me esté brindando un acompañamiento. Ojo, acompañamiento, porque ahorita vamos a hablar de mentoría. El acompañamiento es cuando te dicen, ok, eso que tú hiciste, ese mapa conceptual que hiciste de los principios pedagógicos, le faltó esto, o está completo, o lo pudieras esquematizar de esta forma. Ese es un acompañamiento y la mentoría es un poco más elevado. Ahorita te voy a decir cuál es la mentoría, ¿no? Entonces, eso sería la parte del autoconocimiento. Ahora bien, hablaremos ahora de la estrategia, ¿sí? Cuando yo te decía ahorita que la estrategia, si tú tomas la decisión de trabajar de manera autodidacta, que es correcto, tú vas a tener que elaborar tu propia síntesis, vas a revisar algunas videoclases de algunos compañeros que pudieran estar por allí en internet o de varios compañeros, o vas a elaborar tus propios resúmenes, vas a tener que definir una agenda propia para ello, tener la disciplina y la constancia para poder decir, voy a trabajar de esta manera todos los días, y no hay propiamente un acompañamiento formal. Habrá un acompañamiento que de repente resolverás algunas dudas con algunos colegas, pero hasta ahí, ¿sí? Un curso taller requiere de un dominio intermedio, ¿sí? Es cuando hay un dominio intermedio que dices, bueno, entre que puedo aprender yo solo, pero requiero también un acompañamiento, y ahí se manejan por lo regular ya las videoclases, la síntesis, los webinars, simuladores, pero hay un acompañamiento aquí. ¿Sí? Ese es un curso taller, como un dominio intermedio que te mencionaba yo ahorita. Es importante esto que lo identifiques para que sepas qué decisión vas a tomar. En cambio, un círculo de estudio requiere que yo deseo ser una persona de alto desempeño en todo mi proceso de capacitación. No significa que los anteriores sean bajo desempeño, sino requiere la exigencia es mayor. Es a lo que quiero llegar. Ojo con esto, no estoy diciendo que los otros no funcionen. Estoy diciendo que la exigencia que uno puede tener en un curso taller o de una forma autodidacta no va a ser la misma que la exigencia que tiene un círculo de estudio. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque aquí hay un trabajo colegiado. En el momento que hay un trabajo colegiado, no se trata de que te reparto bibliografías y cada quien elabora un resumen y lo comparte. No. Se requiere de que va a ser una actividad con base en una rúbrica, o sea, esa actividad va a ser evaluada, pero aparte de ser evaluada, si está completa o no está completa, o si le falta algún conector o le falta algún elemento que lleve parte, forme parte propiamente del contenido, el mentor te va a brindar un acompañamiento adicional, una estrategia adicional, o va a complementar, ¿sí? De una manera de que te haga razonar sobre ese contenido, de ese instrumento que tú propiamente estás creando. Es decir, elaboras tu propio contenido, generas tu propio conocimiento, es evaluado ese conocimiento, pero a su vez tienes una retroalimentación por parte del mentor. Un mentor es una persona que ya pasó por ese proceso, y ya tiene la experiencia, pero aparte de la experiencia tiene el conocimiento y tiene también la habilidad de esa experiencia y ese conocimiento llevar de la mano a otras personas. Esa es una mentoría. Si una persona se dedica nomás a dar cursos, pero no ha pasado por un proceso, pues da un acompañamiento. Y es correcto, no digo que esté mal. Ahora, una mentoría es alguien que ya vivió los procesos, que ya se sometió a ellos, que conoce el entramaje de lo que implica el proceso, que generó una experiencia y adicionalmente a eso tiene el conocimiento que te puede brindar una retroalimentación. Por eso dice aquí que es un trabajo colegiado, un enfoque constructivista. ¿Qué viene siendo esto? Que poco a poco, basándose en los aprendizajes previos que anteriormente ya te había dicho que existen, vas generando tu propio conocimiento. Esto es muy importante porque fíjense bien, yo he visto que algunos compañeros anuncian que dicen, tienes acceso a la bibliografía. Digo, es lo mínimo que tenemos que dar nosotros, lo que nos dedicamos a dar capacitación, dar la bibliografía. Y luego dice, te entregamos un compendio, pero ese compendio fue elaborado por otras personas. Aquí lo importante es que tú elabores tu propio compendio, que tú tengas la capacidad de elaborar tu propia estrategia y generes tus propios materiales de estudio, ¿sí? Porque de otra manera, no digo que yo no lo pueda compartir con ustedes, pero sería una visión en particular con base a mi estilo de aprendizaje. En cambio, si tú elaboras tu propio contenido con base a tu estilo de aprendizaje a través de un proceso de mentoría y una revisión que se da por un instrumento de evaluación, es muy diferente. Por eso hablo yo de un alto desempeño. Y aquí por lo regular se trabaja con mapas conceptuales, hay un entrenamiento, ¿sí?
un entrenamiento y una mentoría para que tú puedas de alguna manera llegar a un alto desempeño. ¿Por qué alto desempeño? Ahorita vamos a ver más adelante por qué se requiere un alto desempeño, porque tienes que desarrollar unas competencias que son importantes para que independientemente, y ojo con esto que te estoy diciendo, independientemente de cuáles son los cambios que más adelante van a venir en un proceso de UCICAM, te pongan lo que te pongas, tú vas a tener las competencias necesarias para enfrentar cualquier proceso. Así te pongan a redactar un texto en una pregunta abierta, así te pongan una entrevista, así te pongan un acompañamiento entre pares, lo que te pongan, que no puede pasar de ahí. Y ahorita te voy a mostrar por qué. Lo que te pongan, tú vas a poder enfrentar ese proceso. Porque no nomás es el conocimiento, hay dos elementos que yo te lo dije en un principio, es el desarrollo de habilidades o competencias que tienes que hacer. Y es ahí donde consiste la diferencia en que tengas un buen desempeño o no en el proceso de UCICAM. Entonces, esa es la diferencia en tu estrategia. ¿Cuál estrategia? Las tres son buenas. ¿Cuál es la que me va a hacer a mí? Servir más a mí depende de mi estilo de aprendizaje y depende de la forma en que yo me desenvuelvo y depende también de los tiempos que yo tengo, del compromiso, de todos los elementos anteriores que yo te propuse. De eso depende. Obviamente en un círculo de estudio hay una exigencia mayor con base al tiempo que tú tienes que destinar porque hay actividades que hay que resolver, hay temas que hay que exponer, hay una retroalimentación que vas a tener y con base a esa retroalimentación vas a tener que hacer ajustes en tu material de estudio, el cual tú mismo construiste, tú mismo diseñaste, porque eres estrategia constructivista, ¿no? Que es con la cual tú mismo haces la adquisición del conocimiento que tú debes de tener, ¿no? Esa es la otra estrategia. Ahora, dentro de tu trayecto formativo, esto es otro elemento, el tercer elemento que te quiero hablar es, fíjense bien, esto es un extracto de cuántas son los contenidos que nosotros debemos de abordar, llámese para promoción horizontal o promoción vertical. Estamos hablando de contenidos genéricos. Los contenidos genéricos son los mismos temas que aplican independientemente del nivel educativo, o sea, llámese secundaria, primaria, preescolar, director, supervisor, son los mismos temas. Pero las guías de estudio vienen clasificadas como contenidos genéricos, que son los temas transversales que les dije yo a todos, y luego vienen contenidos específicos dependiendo del nivel al cual tú te estés abordando, llámese secundaria, primaria, y luego viene una lectura complementaria que es sugerida y que de alguna manera es muy específica dependiendo del tema del cual se está abordando. Vamos a suponer que en primaria pudiera ser una lectura complementaria del método silábico, por decir algo, ¿no? La estructura del método silábico, por decir algo. Eso podría ser una lectura complementaria. Un contenido específico es ya algo que tenga que ver con alguna asignatura propiamente, español, matemáticas, en fin. Pero un contenido genérico tiene que ver con la Ley General de los Niños y Adolescentes, el artículo tercero, en fin, los programas, los acuerdos, todo eso son contenidos genéricos. Contenidos específicos son los que tienen que ver propiamente con el nivel al cual estamos abordando, y una lectura complementaria es un tema muy en particular dependiendo del nivel que estamos hablando. Por ejemplo, la educación especial pudiera ser las barreras de aprendizaje, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel, hay contenidos complementarios. No siempre hay contenidos complementarios. En el caso de director, es una lectura muy sencilla de escribir. Son 30 contenidos genéricos, nada más en promoción horizontal. En el caso de supervisión, hay 3 contenidos específicos, pero la mayoría son contenidos genéricos. Y la verdad, esos contenidos genéricos específicos tienen que ver, en el caso de supervisión, tienen que ver con el curso que llevaron una capacitación sobre una supervisión efectiva. Son 3 lecturas las que vienen ahí, nada más. Más que nada para cómo brindar acompañamiento a los directores, para que estos a su vez identifiquen cuáles son los mejores procesos de capacitación para los docentes, porque es una habilidad que debe desarrollar el director y el supervisor, que tengan la capacidad de identificar los procesos de formación acordes a su colectivo docente. Esas 3 lecturas son las que te mencionan ahí. Y esa es la estrategia en promoción horizontal. ¿Por qué en promoción horizontal? Porque la promoción horizontal es la que requiere un alto desempeño. Porque se supone que nosotros, estando ya en la base, que nosotros ostentamos, vamos a evaluarnos cuál es nuestro desempeño en la función que en este momento estamos ocupando. Caso diferente en promoción vertical.
En promoción vertical son 57 contenidos genéricos que vienen en la guía de estudio y dependiendo del nivel educativo hay contenidos específicos. En el caso de secundaria y primaria hay 7 y 2, en preescolar hay 22. Aquí la lectura de preescolar tiene mucho que ver con Irma Fuenlabrada, algunos autores como Sams, como Frida Díaz Barriga, dependiendo del tema que están abordando, pero son los autores que son más comunes en los contenidos específicos en el caso de preescolar, ¿no? Cómo aprenden los niños. En el caso de educación especial, viene un contenido un poquito más denso, ¿sí? Pero todos los temas, en su mayoría, los contenidos específicos son coincidentes, ¿no? Ahorita les mencionaba de las barreras de aprendizaje, y son contenidos que son fácilmente abordables y transversales, ¿sí? Y en el caso de supervisión vienen 20 contenidos específicos, pero fíjense bien, hay 57 contenidos que son coincidentes, que son los mismos. Y si ustedes agarran toda la guía de estudios, hacen un análisis y dicen, estos son los contenidos que yo, en el 80%, se va a basar mi estrategia de evaluación hacia que me van a poner a mí. Anteriormente, en el ciclo, en la última evaluación que se hizo con Peña Nieto, las guías de estudio traían un apartado y venían clasificados y te decían, de esto te vamos a preguntar tantos reactivos, de esto te vamos a preguntar tantos reactivos y de estos tantos reactivos en total van a sumar 120 preguntas o 120 reactivos. Así venían clasificados y tú podías fácilmente identificar de dónde podías tú o a qué le tenías que dedicar más tiempo. Porque vamos a suponer, fíjense bien, simplemente en educación especial son 57 lecturas más 29 específicas, estamos hablando aproximadamente de casi 90 lecturas, más o menos en promedio de los que tenemos que nosotros realizar. Entonces, tener que leer 90 contenidos y a cuáles de esos 90 contenidos le tengo que poner mayor énfasis, ¿sí? Entonces es complejo. Por eso tengo que tener una capacidad de organización muy correcta y tengo que tener un análisis perfectamente bien identificado de cuál va a ser mi estrategia de estudiar. Todos esos contenidos que te estoy abordando, nosotros los abordamos perfectamente en nuestro círculo de estudio que tuvimos anteriormente y vimos todos y cada uno de ellos. Y de cada uno de ellos elaboramos un ejercicio y de cada uno de ellos, cada uno de mis participantes tuvo la capacidad de analizarlo y no nomás de analizarlo, de explicárselo a otro compañero. ¿Pero por qué lo tienen que explicar a otro compañero? ¿Sí? Porque en la escala valorativa que nosotros tenemos de aprendizaje, ¿sí? Recordemos que al momento de explicar es cuando nosotros llegamos a un alto nivel de desempeño en una metacognición y es cuando mejor aprendemos. Lo analicé, es una primera fase. Hay una adquisición de conocimiento. Lo sinteticé, hay una segunda adquisición de conocimiento. Elaboro mi diagrama, hay una tercera adquisición de conocimiento. Lo explico, hay una cuarta esquema de conocimiento. Son 4 fases las que nosotros tenemos en un círculo de estudio para llegar a absorber todo el contenido. Y no nomás es que me sepa conceptos de memoria, es que sepa la correlación que hay con otros temas y sobre todo en qué grado jerárquico está ese tema, que eso es lo que muchos colegas batallan. Yo me puedo saber de memoria los principios pedagógicos, pero la relación que guarda, ¿sí? A la hora de desarrollar mi estrategia didáctica para la enseñanza con los alumnos es donde muchas veces se dificulta. Y cómo un tema transversal tiene conexión con otro. Y cómo puede desprenderse los principios pedagógicos y la relación que guarda, por ejemplo, con el artículo 3º. Entonces, ahí es donde entra el pensamiento divergente que yo debo tener, la colateralidad que debo de trabajar para saber, no nomás saberme los contenidos de memoria, saberlos aplicar, saberlos identificar y saberlos correlacionar con otros. Por eso, en las preguntas abiertas, algunos docentes batallan mucho porque no hay una coherencia y hilación de lo que se está desarrollando. ¿Sí? Esa es la importancia de que nosotros debemos tener en nuestro trayecto formativo. Ahora, una estrategia que es comúnmente aplicada por nosotros es que nosotros tengamos una organización de contenido de una manera jerárquica. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a empezar primero por los artículos que vienen en la Constitución, el artículo 3º, el artículo 73, el artículo 33, todos los artículos que vienen en la guía de estudio los clasificamos, porque esa es la base. La Carta Magna es la base donde viene todo y el artículo 3º ni se diga todo lo que tiene que ver con el tema educativo. Y luego de ahí nos vamos a estudiar todas las leyes generales, las leyes específicas,
la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, y así nos vamos viendo. Y luego de ahí se desprenden todos los acuerdos. Vamos estudiando todos los acuerdos, vamos sacando a cabo el 716, el 717, los vamos clasificando y vamos sabiendo si uno de gestión, si otro es en qué nivel está aplicando. Después nos vamos a los decretos. Pero no nomás decimos, son estos los decretos que tenemos que estudiar, tenemos que ver la línea del tiempo, en qué momento un decreto llevó a la generación de otro decreto o en qué momento un decreto se desprende de algún acuerdo. ¿Por qué tenemos que hacer esa línea del tiempo y por qué tenemos que esquematizarlo? Por lo que te decía anteriormente. Porque al momento que tú hagas la redacción, llámese de preguntas abiertas, llámese de entrevista, llámese de justificar tu plan de trabajo, tu planeación didáctica, lo que quieras. Necesitas tener la base de dónde surge un acuerdo, de dónde surge un decreto. Y ese acuerdo, de qué ley se desprende. Y luego de ahí vienen los planes de estudio y luego vienen los programas de estudio y ver qué plan es el 2011, cuál es el 2017, cuál es el que aplica, cuál es la relación que hay entre el 2011 y el 2017, cuál es la diferencia que hay, cuáles son los 9 conceptos que vienen en plan de estudio y luego nos vamos al programa. Después de los programas vemos todos los temas que tienen que ver con las organizaciones internacionales, la UNESCO, la ONU, y de ahí nos vamos a las orientaciones. Hay diferentes orientaciones que también vienen en la guía de estudio y luego nos vamos a los lineamientos. Ya que vemos toda esa parte de lo que es la estructura legal que compete a un dominio, ¿sí? Que tiene que ver con el dominio 2, ¿sí? Y nosotros nos vemos ya a la parte de todo el contenido específico ya dependiendo del nivel que yo tenga que ver y la parte complementaria. Eso lo dejamos al final. Pero esto que te comparto aquí, la organización de contenidos, es la base con la cual tú debes de comenzar y así es como debes de organizar tu bibliografía. ¿Por qué lo tienes que organizar así? Porque tienes que entender la correlación que guarda cada uno de estos temas, el origen que tiene, y la forma en que jerárquicamente se van desprendiendo cada uno de estos acuerdos, lineamientos, decretos, programas. Por eso la importancia de cómo organizas tu bibliografía. Esta es la base de que tengas éxito o no. De otra manera, ¿cómo te vas a ponerte a estudiar cerca de 90 contenidos o 60 o 70, dependiendo del nivel que te encuentres, si no tienes una estructura de cómo lo vas a estudiar? Y esto lo tienes que agendar. Bueno, del artículo 3º, 73 y el 33 y todo lo demás, lo voy a estudiar en 3 días o lo voy a estudiar en 4 días y voy a sacar esto. Entonces tienes que tener un orden en esta organización de contenidos. Todo esto, ¿a qué lleva? Y este es el cuarto punto. Lleva a un desarrollo de competencias. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuál es el perfil que yo tengo que desarrollar para poder enfrentar cualquier proceso de promoción en UCICAM? Fíjese bien, todo parte de lo que es la metacognición, que es un punto que a veces se nos puede olvidar por ahí, pero es un punto importante. La metacognición es un grado alto de desempeño que yo debo de tener, ¿sí? En cualquier proceso de evaluación. Y voy a hacerlo gradualmente. ¿Cómo es eso? Primero voy a identificar qué estrategias tengo yo para retener información, porque necesito un contenido, necesito riqueza de contenidos para poder argumentar, que es algo que me van a pedir más adelante. Entonces, ahorita te decía yo que debo identificar el estilo de aprendizaje con el cual yo cuento. Entonces, a eso se refiere con identificar estrategias para tener información. Identificar el estilo de aprendizaje, identificar si me sirve el código de colores. En lo personal, por ejemplo, yo uso un marcatexto y luego uso un color diferente para subrayar contenidos, encierro en un círculo algunos conceptos, pero otros los pongo en un cuadrado, pero voy usando diferentes colores porque el código de colores me permite a mí visualizar, porque yo soy muy visual, me permite visualizar los elementos importantes, pero sobre todo cuando veo cuadros o círculos en mi lectura impresa, ¿sí? Me doy dando cuenta de cómo están correlacionados los conceptos y luego me permite a mí fácilmente desarrollar la argumentación. Eso que te mencioné ahorita son técnicas que mejoran mis propias fortalezas. Yo tengo capacidad de síntesis, sí la tengo, pero tengo que desarrollar una fortaleza más allá de mi síntesis para poder sacar ahora la correlación que tienen los contenidos o los conceptos, ¿sí? En una lectura. Entonces a eso se habla con usar técnicas. Nosotros les enseñamos a los compañeros algunas técnicas de estudio. Se sorprenderán cuando les hemos dicho, por favor, elaboren un mapa conceptual. Híjola, se quiebran la cabeza.
algunos compañeros. Y no estoy hablando mal de ellos, simplemente a lo que quiero llegar es, yo les preguntaba a algunos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un mapa conceptual? Me hablaban de años, años de hacer un mapa conceptual. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un cuadro de doble entrada? Muchos no saben lo que era un cuadro de doble entrada. Y son diferentes herramientas que usamos para poder esquematizar la información de una manera diferente, de tal manera que como te ponga la información, significa que como te ponga la pregunta, tú la sepas responder, la sepas analizar, la sepas identificar el nivel de complejidad del reactivo que te están poniendo enfrente en un momento dado. Entonces, tienes que utilizar diferentes técnicas de estudio. Nosotros hemos brindado diferentes técnicas de estudio, les enseñamos los elementos que debe llevar un mapa conceptual y se les ponemos una rúbrica para que ellos mismos tengan la capacidad de autoevaluarse. En eso consiste también la parte del círculo de estudio que nosotros trabajamos. ¿Y qué tenemos que hacer adicionalmente? De construir juicios propios. ¿Por qué significa de construir juicios propios? Porque recuerden que nosotros, lamentablemente, y digo lamentablemente porque una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría, el contenido que nosotros abordamos en la bibliografía nos exige que respondamos a cómo viene la bibliografía, no como nosotros consideramos que en realidad, en la práctica, en el sentido común, en el día a día, abordamos las situaciones educativas. ¿Sí? Nos ponen algunas preguntas de casos, nosotros las contestaríamos de alguna manera como consideramos que sería lo más conveniente, pero debemos de contestarlo a cómo viene la lectura o el contenido que nosotros abordamos, a cómo el gobierno quiere que nosotros entendamos la forma de abordar esa situación que se esté presentando en un aula, en una escuela, en un colectivo, con un padre de familia. Por eso tenemos que deconstruir juicios propios. Me tengo que desprender del día a día que yo tengo y apropiarme de lo que propiamente viene en el contenido, porque así es como me van a evaluar. Que si es correcto, que si no es lo conveniente, que debería ser otra forma. Bueno, nosotros nos vamos a poner a enjuiciar lo que está haciendo la autoridad. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Acuérdate de la capacidad de adaptabilidad que te dije en un principio, capacidad de adaptarnos a ello. Y por eso tenemos que deconstruir juicios propios. Es que yo pensé que así era, yo siempre lo he hecho así, yo así lo he trabajado. No, olvídate de eso. Hay que sujetarse a lo que viene el contenido y lo que nos dice que viene. Ya en tu realidad, en tu forma de trabajar posteriormente, podrás hacerlo como tú consideres, pero por lo pronto tendría que ser de la manera que te estoy comentando ahorita. Déjenme nomás aquí. Ahí está. Tenía por ahí un micrófono abierto. Entonces, es de construir juicios. El otro punto importante es reflexionar en el progreso propio. Nosotros solicitamos y pedimos que lleven una tabla donde van palomeando cuáles contenidos ya van abordando. Esto tiene dos propósitos. Número uno, cuando el cerebro va observando que tú ya fuiste revisando algunos contenidos y vas avanzando en esos 57 temas de entrada genéricos, el mismo cerebro genera eh, dopamina, ¿sí? Que te permite generar una satisfacción mental. Entonces es importante que tiene que ver con el trabajo de ir nosotros identificando una tarea concluida. El cerebro es adicto a tareas concluidas. En la medida que tú vas avanzando y vas viendo cómo tu progreso se va llevando a cabo, tú mismo estás sintiendo una satisfacción del logro. Y eso es una programación neurolingüística que es importante también trabajarla. Por eso hay que reflexionar sobre el progreso propio. En la parte cuantitativa, que es lo que te estoy diciendo yo. La parte cualitativa es cuando tú mismo te sientas y observas y dices, ¿sabes qué? Pues yo tenía el concepto de los principios pedagógicos, el ejemplo que te di ahorita, lo tenía identificado de esta manera, así lo razonaba, pero ahora me estoy dando cuenta, porque lo estudié más profundamente, que no nomás es mencionar los elementos que vienen de principios pedagógicos, sino es cómo los puedo insertar yo, por ejemplo, en mi planeación didáctica. Y ahí donde viene ya la parte de la reflexión del progreso propio, ¿sí? De cómo has crecido, de hacer una mirada atrás y decir, todo esto ha evolucionado. Y eso genera una satisfacción también importante, ¿no? Y a lo último es construir tu portafolio propio del aprendizaje. Construir portafolio propio de aprendizaje tiene que ver con que tú ya tienes un cúmulo de tarjetas, un cúmulo de documentos en Word,
en la forma en que lo hayas trabajado, pero tienes tu propio portafolio de evidencias del desempeño que tú has tenido. Y sobre eso, una vez que concluimos de analizar todos los contenidos, declaramos un tiempo y luego lo retomamos para nomás darle un seguimiento. Porque seguramente los cursos o talleres en los cuales tú vas a entrar, va a haber un momento en el que va a culminar el curso o el taller y va a haber un periodo de tiempo en el cual no tienes ninguna capacitación porque estás esperando que llegue la evaluación, pero hay que seguir dando un mantenimiento y retener presente los conceptos, los dominios, la forma en que se correlacionan, y por eso tu portafolio, el portafolio que tú construiste, te va a ser de mucha utilidad. Ahora, esta metacognición va de la mano de dos elementos básicos: pensamiento crítico, capacidad de analizar y evaluar la conciencia de pensamientos. Es muy importante, ¿sí? Si yo estoy respondiendo una pregunta, un reactivo de una forma, la tengo que analizar de todos los puntos de vista. Desde el verbo que me pone en el reactivo para ver el nivel de complejidad, y con base a eso rescato mis aprendizajes previos y luego veo la correlación que hay entre cada uno de ellos y veo si la respuesta que está ahí es una respuesta para desviar mi atención o es una respuesta en un momento dado acertada. Entonces mi pensamiento crítico es muy importante. Y otra cosa que me van a poner a hacer es redactar. Entonces la redacción que yo voy a hacer, llámese de las preguntas abiertas, llámese de mi evidencia, que justifique la forma en que tomo decisiones, lo que sea que me pongan. La redacción debe tener una coherencia, ¿sí? Una hilación, que sea coherente lo que estoy hablando, que no empiece con un antecedente y de repente la conclusión sea diferente, que haya una hilación, que lleve un orden cronológico lo que estoy diciendo, que tenga una estructura. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Vertical nos ponían algunas preguntas y nos decían, tienes cuando mucho 500 caracteres para responder esta pregunta. Entonces tenemos que tener una capacidad de ser concretos, ¿sí? Pero ser concretos sin descuidar los conceptos que tenemos que abordar y el tema que queríamos nosotros especificar. Y para eso yo debo saber argumentar, es defender mi postura con base a conceptos, contenidos, y de eso trasladarlo a la reacción con mis propias palabras y decir, yo considero que esto es lo correcto por esto, por esto y por esto, o considero que es erróneo por esto y por esto, pero citando autores, citando bibliografías, citando contenidos, citando lineamientos, programas, acuerdos, leyes, dependiendo de la pregunta que te estén haciendo. Esa parte, compañeros, la capacidad de redacción es también la otra que se le dificulta a muchos colegas. Simplemente a veces redactar un oficio para solicitar algo en las escuelas les batallan. Entonces no debemos de perder la costumbre de redactar. No estoy queriendo ser genérico en esto. Estoy diciendo cuestiones muy específicas de algunos compañeros que se les da esa situación. Entonces, eso es importante también, que tengan la capacidad de redactar y que el mentor evalúe y analice tu redacción y te pueda dar una retroalimentación sobre esa redacción que tú estás haciendo, porque la única manera de aprender a redactar es redactando y que tengas tú alguna estructura con la cual un comparativo. Para eso es la rúbrica. Para eso la rúbrica, porque la rúbrica evalúa el desempeño, no una lista de cotejo. ¿A dónde queremos llegar? Si tú estás en esta parte de ahorita, en donde en la síntesis que haces de los contenidos, pues nomás infieres, observas, percibes de un nivel literal, sí, hablando de la fase del pensamiento crítico, que llegues a un nivel crítico, que tengas la capacidad de debatir, de argumentar, de evaluar, juzgar y criticar. Este es el avance que nosotros deseamos que cada uno de ustedes desarrolle, porque llegando a este nivel crítico, lo más cercano al nivel crítico, te pongan lo que te pongan en cualquier proceso, tú vas a poder desarrollarlo perfectamente y tener un buen desempeño o un alto desempeño en esos procesos de música. Por eso es importante que ustedes tengan esa capacidad de identificar estas fases de pensamiento, de pasar de un nivel literal, un nivel inferencial, hasta llegar a un nivel crítico. Estas son las competencias que tendrías que desarrollar y con las cuales tienes que trabajar en cualquiera de los 3 estrategias que haya decidido que te mencioné anteriormente. Ahora, fíjense bien, ya para cerrar en la última parte, ¿cuál es la evolución de la evaluación? Aquí yo quiero hacer un paréntesis y te quiero compartir esto. Esta presentación, en el año 2015 me tocó hacerla a mí para los que aspiraban a la evaluación del desempeño. En aquel entonces se llamaba educación básica y media superior. No te voy a dar todo cómo venía la estructura y todo eso, porque
no tiene caso ni tenemos tiempo, pero sí quiero enfocarme en que veas cuál era la forma en que se venía evaluando y que veas que realmente nosotros no hemos avanzado mucho y al contrario, nos han quitado cosas para bien o para mal. Por ejemplo, antes, en un esquema de evaluación directa que se pretendía que sí iba a ser así, que ahora es la promoción horizontal que conocemos. O sea, la promoción horizontal surge de esto que te estoy mostrando. Déjame ver si se está mostrando aquí. Creo que no. Permíteme. Aquí déjame compartirte la pantalla porque creo que no se está compartiendo aquí. A ver. Es esta. Esta que está aquí. ¿Ya están viendo? Donde dice docente en medio. Sí. Ok, gracias. Esta evaluación es la que originalmente, de aquí donde surge toda la evaluación de la promoción horizontal. Esta es la base, así es como inició en el 2015, cuando estaba la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente en el 2015, cuando nos llevaban a fuerzas y a escondidas a evaluarnos. No sé si recuerdan algunos de ustedes. Bueno, al maestro se le pedía una autoevaluación docente, teníamos que elaborar un escrito de cómo consideramos nuestra práctica docente. Y luego había exámenes de conocimiento, que eso sigue hasta ahorita, ¿no? Eso permanece todavía, el examen de conocimientos permanece, son cosas que se siguen trabajando. Y luego viene la otra parte, que es esta, portafolio de evidencias. Teníamos que desarrollar un portafolio de evidencias en un principio. Hablamos de nuestra planeación didáctica, cómo hacíamos las adecuaciones curriculares, qué materiales educativos didácticos utilizamos, cuáles eran los trabajos o actividades que les íbamos a dejar a los alumnos para ver el grado de aprendizaje que tenían. Y teníamos que decir también cuál era el contexto interno y externo de la escuela. Y luego al final hacíamos una reflexión sobre nuestra praxis docentes. Este era el portafolio que nos exigían en aquel entonces. Y luego venía del conocimiento que se esperaba de ese examen que nos ponían. Bueno, la parte didáctica, a evaluar nuestros campos disciplinares, el contexto de los alumnos, que yo pudiera identificar cuál es el contexto de los alumnos de la comunidad con la cual estaba trabajando. Y la parte pedagógica, pues obviamente el desarrollo del niño y del adolescente, cómo aprenden los alumnos. Y en esta parte también las estrategias de enseñanza, de gestión. Y aquí de todo esto se desprenden los programas, los acuerdos, las leyes generales. Aquí impactan en esto, ¿sí? Y luego venía en el portafolio de evidencias, evaluaba mi plan de clase, las intenciones, las estrategias, las actividades que yo iba a usar, los recursos, los medios, procedimientos metodológicos, tiempos y forma de evaluación. Esto era realmente un trabajo muy complejo, muy elaborado, muy minucioso que teníamos que hacer, ¿sí? Para llegar a lo que ahora conocemos como promoción horizontal, que realmente queda muy distante de lo que se venía en un principio. ¿Cuál era la crítica que yo hacía? Si se fijan, y fíjense, en el informe de cumplimiento de responsabilidad yo tenía que hacer un reporte y en la etapa del expediente de evidencia de enseñanza se me daba una rúbrica, ¿sí? Y nosotros no nos dieron una rúbrica para hacer las preguntas abiertas en promoción vertical. Simplemente nos hacían las preguntas a la y se va y nosotros teníamos que contestar con base a que después un sistema informático evaluó, que fue con lo que salieron, y ahora lo quitaron, que era el que iba analizando todos esos aspectos de la relación que tenía un concepto con el otro y cuántas veces ponías un concepto, que por eso fue con lo que justificaron, ¿no? Que un lector óptico era el que analizaba esa respuesta. Pero antes te daban la rúbrica, ahora no te la daban. Entonces es más difícil que tú puedas tener una precisión sobre lo que espera la autoridad de nosotros, ¿no? Eso es lo que nos pedían anteriormente. Entonces, cuando yo les decía que podemos someternos fácilmente a cualquier evaluación. Les voy a enseñar algo aquí que también quiero compartirles aquí, que es importante. Más como un ejemplo de lo que teníamos que hacer para que vean, para que vean lo que implicaba el nivel de complejidad en su momento de lo que tenemos que desarrollar. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Entonces, teníamos que sacar. No digo que esté bien o que esté mal lo que se está haciendo ahora, pero a lo que quiero llegar es que si nosotros nos entrenamos a un nivel de complejidad como el que estamos viendo aquí ahorita, ya lo está viendo en la pantalla el PowerPoint, hablábamos de los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, hablábamos de estrategias de enseñanza, las técnicas de evaluación que teníamos que usar,
los métodos de evaluación que había que hacer, y luego ya hablamos de los 3 momentos de la clase. ¿Por qué te platico todo esto? Porque teníamos que argumentar una planeación didáctica. Recuérdense que en aquel momento era una planeación didáctica argumentada. Y ahora, ¿qué te están pidiendo? Ahora te están diciendo, ¿sabes qué? Olvídate de planeación didáctica argumentada, olvídate de portafolio de evidencias. ¿Cuál es la evolución que tenemos ahora? La evolución que tenemos de la evaluación es tu antigüedad. Era en el 2020 la última, el año pasado en la horizontal. Son 40 puntos, el reconocimiento del buen desempeño, que ahorita el reconocimiento del buen desempeño en vertical les están pidiendo no que haya una evaluación por padres de familia ni colegas. En vertical están diciendo en este momento, ¿no? Con que presente una carta, no dice cómo, ni dice quién, pero una carta de que avale por parte de los compañeros de que efectivamente tiene un buen desempeño. Y luego el grado académico, pues ya sabemos que depende si tienes licenciatura, maestría o doctorado. Esta parte de desarrollo profesional, que fue la que le quitaron el año pasado, era porque no había capacitación que pudiéramos avalar nosotros en promoción horizontal. O sea, no hubo capacitaciones oficiales, ¿no? Estas fueron las preguntas, los exámenes que hicimos de opción múltiple. Y luego había una entrevista por el colectivo docente, ¿sí? Que fue la del año pasado que se supone que no se hizo porque, pues, por el tema de la pandemia. Pero fíjense bien, aquí la entrevista por el colectivo docente, si continúa en pie eso, significa que nosotros debemos de tener la capacidad de desarrollar y argumentar con las bibliografías y poder emitir una postura, emitir un juicio de valor. Por eso es importante lo que te decía anteriormente, porque de alguna manera, si sigue la entrevista, ya estás capacitado para ello. ¿Y qué es lo primero que tienes que tener para la entrevista? Es dominio de los contenidos. Si no tienes dominio de los contenidos, va a ser muy difícil que realmente tú puedas argumentar y puedas desarrollar una entrevista, pues, acorde a lo que se espera de ti, ¿no? Entonces, esa es como venía el 2020-2021. Y luego tenemos, fíjense bien, cómo la evolución en vertical, cómo estaba en 2021 y cómo se pretende en 2022. Aquí tenemos igual 320 puntos, acá tenemos nomás 100 puntos. Antes sigue la antigüedad, que aquí está, 30 puntos, y aquí la antigüedad le daban 40, lo bajaron 10 puntos. El reconocimiento del buen desempeño, acá está, 10 puntos, acá tenía 20 puntos, lo bajaron a 10, que esto es lo que les digo yo, que va a ser con una carta nomás que se va a dar por parte de la autoridad, en este caso la escuela. Experiencia y tiempo de trabajo en zonas marginadas, igual aquí viene 15 puntos y acá tenía 40. El grado académico que viene siendo los estudios de posgrado, ya le llaman estudios de posgrado, o sea, partiendo de la licenciatura para arriba ya es un requisito mínimo, entiéndase que es algo que es exigible a la hora de entrar a la educación básica. Y luego viene conocimientos y aptitudes, son 120 preguntas, y aquí viene apreciación de conocimientos y aptitudes, lo bajaron a 30 puntos. Van a seguir siendo 120 preguntas, pero ahora tiene un valor de 30 puntos. Y quitaron el instrumento de habilidades directivas, que era un examen que nos ponían, y ahora lo sustituyeron por un curso que tenemos que nosotros validar ahí, ¿no? Esta es la evolución que tiene el 2023. Y bueno, estos son los cambios que se han venido observando, que nosotros tenemos, pero fíjese bien, si nosotros nos entrenamos a cómo venía la evaluación del desempeño, independientemente de lo que me pongan en la evaluación horizontal o vertical, yo voy a poder sacar cualquier resultado. Que como estoy viendo la evolución de las evaluaciones, cada vez la están haciendo de una manera lo más sencilla, lo menos compleja, lo más accesible posible. Entonces, si tú te entrenas en un alto desempeño y te ponen este tipo de evaluaciones, fácilmente vas a poder sacar adelante cualquier proceso que te pongan enfrente. Admisión, vertical, horizontal. ¿Por qué? Porque tienes lo más importante, dominio de contenido, estrategia de abordar el dominio de contenido y poder tener la capacidad de emitir un juicio de valor. Fuera de ahí, hay otros elementos que no dependen de nosotros, en el caso de nuestro, pues de la antigüedad que tengas o el grado de estudios, que pues ya son otros factores que vamos a dejar de lado en este momento porque ya son factores muy personales y específicos con los cuales nosotros debemos de trabajar. Entonces, estos serían los puntos que yo quería compartir contigo para que vieras la forma en la cual todo surge de estos 5 puntos.
Estos 5 puntos son los importantes con los cuales nosotros debemos de trabajar, tener mucha claridad y saber realmente a lo que me voy a enfrentar, que muchos de ustedes ya lo saben porque estoy seguro que vieron algunos procesos, pero habrá otros que no lo vivieron. Entonces, si tú tienes una estrategia, si sabes manejar muy bien tu trayecto formativo, desarrollas tus competencias como es adecuado y conoces el antecedente de la evolución del proceso de evaluación, vas a poder claramente trabajar todos tus procesos de una manera efectiva, de una manera de alto desempeño. Y no te vas a preocupar porque ahora qué lineamientos me van a poner, simplemente decir, los voy a conocer, los voy a trabajar y los voy a sacar adelante. No voy a tener un temor de estaré capacitado para ello, tendré las habilidades necesarias, habré trabajado lo suficiente para llegar a un buen desempeño. ¿Por qué? Porque tienes claridad en todo lo que se está trabajando. No sé, con esto, digo, me gustaría escucharlos ahora ustedes. Si les queda claro, si tienen alguna duda, alguna observación sobre esto que les presenté. Lo pueden poner aquí en el chat o pueden hacer uso del micrófono como se les haga más fácil, ¿no? Son 44 participantes. Gracias por un grupo muy nutrido. Adelante. Maestra Zobeida, muy clara la información, muchas gracias, muy pertinente, nos permite organizar. Fíjese qué importante es eso que mencionó, la organización de cómo vamos a estudiar, de cómo parte, ¿no? De llegar de lo general a lo específico para entender los conceptos. Me encantó, muchas gracias. Desde Sonora, por cierto. Muchísimas gracias. Sí es muy importante que nosotros tengamos, antes de ponernos a imprimir 20 bibliografías, 50, las que nosotros consideremos, es tener claridad cuál es la estructura jerárquica que tiene cada uno de los contenidos. Porque recordemos que es el 80% de lo que nos van a preguntar, de ahí parte todo, ¿no? Yo lo hacía. Adelante. Maestro, otro punto importante que veo yo comentar es que yo estuve en su círculo de estudio el año pasado, bueno, el ciclo pasado. A los que no han tenido la experiencia se los recomiendo ampliamente, pero ahora a mí lo que me hace ruido es que estamos trabajando. Estábamos el ciclo pasado, la evaluación pasada, estábamos pues en casa, todo era un poquito más dentro de todo. Pues no salíamos, teníamos la mayoría del tiempo en casa y teníamos un poco de más tiempo. Ahora ya sería adaptarnos al salir a clase, atender a los presenciales y a los de en línea, y sería otra forma también de organizarnos. Y con eso que usted, a pesar que yo estuve en el círculo de estudio pasado, también me da una nueva forma de desde ahorita ver cómo me voy a organizar para este nuevo proceso de evaluación. Gracias. Gracias, Marisela. Sí, Marisela fue una de mis alumnas del círculo de estudio pasado y afortunadamente le fue bien en los dos procesos. Ya tuvo que ella tomar una decisión personal en cuanto a la forma en que se iba a conducir con cada uno de ellos, pero sí, con mayor razón se requiere ahora que tengamos una estrategia y una capacidad de organización muy tremenda, porque muchos de ustedes y nosotros ya volvimos a modalidad presencial y el tiempo se reduce. De pedida la mitad de la jornada se reduce, entonces con mayor razón requiero yo tener muy bien esquematizado mi trayecto formativo y saber a cuáles lecturas le voy a dar prioridad, en qué forma voy a trabajar y tener muy bien organizada una agenda sobre los tiempos que yo voy a tener de desempeño, porque eso es importante, ¿no? Comenta aquí Jesús Espinosa sobre lo que es el valor de la antigüedad. Fíjate, Jesús, hay una tabla en el puntaje de antigüedad, aquí te la voy a compartir. Esta tabla es con la que viene esta tabla es nueva, ¿no? Esta tabla viene aquí y viene sobre el rango de los años de servicio público, viene de 4 a 6 años de antigüedad, y esta es la puntuación que le van a dar de 9 a 12 puntos aproximadamente. Y así se va a ir consecutivamente hasta llegar de los 24 a 30 años y ya viene la puntuación. Lo máximo que vas a tener es 30
y un promedio de entre 25 a 30 aproximadamente. Así viene, dependiendo de la antigüedad que cada uno demuestre en la hoja de servicio son los puntajes que nos van a asignar en esa tabla que viene aquí, ¿no? Que es uno de los aspectos, ¿no? Dice Lirio, buenas tardes, muchas gracias por la plática, muy claro el proceso que se debe de seguir. Gracias, Lirio. Espero haya acabado contestada la pregunta, Jesús. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que le haya quedado alguna duda? Perdón, disculpe. Adelante, Alex. Buenos días. Mire, mi duda va en torno, yo estuve en el proceso de promoción horizontal y vertical, ¿no? En este caso me enfoco yo más en el de horizontal. En cuanto a la redacción de los puntos o de los enunciados que se señalaron, pues durante el examen, ¿no? Vaya. Nunca hubo una estructura, como usted dijo, una estructura propia. Yo estuve también en el proceso de desempeño, de evaluación de Enrique Peña Nieto, y ahí sí había una estructura de cómo se iba a redactar, cuáles eran los 4 ámbitos de aplicación, de memorización, de cómo se iba a redactar, pues, cómo se iba a citar, o sea, de qué manera lo íbamos a hacer. Y había un enfoque. Acá se va a seguir con la misma dinámica, supongo, maestro. Fíjate qué bueno que comentas eso, Alex. Para fortuna de nosotros, y quiero pensar positivamente, se llevaron a cabo citatorios para los que trabajaron en reactivos, ¿sí? Es que son certificados, evaluadores certificados, los están citando, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que sí tienen los evaluadores certificados ahora para trabajar por promoción horizontal? Bueno, promoción horizontal va a salir la convocatoria por ahí julio, agosto aproximadamente, según lo que he visto, y va a trabajarse todo el proceso de promoción horizontal de agosto a diciembre, o sea, todas las etapas, es a lo que voy. Ahora, ¿por qué se va a retrasar? ¿Por qué se va, pues sí, a posponer a la segunda mitad del año? Pienso yo que USICAM dijo, a ver, la vez pasada tuve los 2 procesos casi al mismo tiempo y como no tengo mucho personal, porque realmente no tiene mucho personal, me saturé entre dar respuestas, entre registrar, en la capacidad que tiene mi plataforma, entonces mejor lo separó, cosa que se me hace atinadamente. Ahora, segundo, citaron a los evaluadores certificados para que ayuden a elaborar reactivos. Eso también es algo bueno porque muchos reactivos estaban muy mal elaborados en este proceso anterior. Muchas preguntas no tenían una respuesta coherente, no había una buena redacción, o sea, no cumplían con los criterios mínimos que debe tener un reactivo en su estructura propiamente. Yo creo que no usaron ni la taxonomía de Bloom, ni la de Marzano, ni la de Kendall, ninguna taxonomía han de haber usado para elaborar los reactivos, ¿no? Entonces, podemos tener mejores reactivos en cuanto al examen de opción múltiple que nos van a aplicar. Ahora, si nos van a poner preguntas abiertas en la promoción horizontal, como fue el caso del anterior, entonces, quiero pensar que ahora sí nos pudieran dar, como en la evaluación de Peña Nieto, los enunciados guía. No sé si se acuerdan que había enunciados guía donde venían las 11 preguntas que nos ponían de una manera genérica para que tú las pudieras contestar. De hecho, tú las podías tener un ensayo previamente de los enunciados guía y con base a una rúbrica ya ver si la respuesta abierta que tú dabas era, pues de alguna manera, lo más apegada posible a los criterios que un evaluador certificado iba a requerir, ¿no? Quiero pensar que sí va a ser así. Por eso les decía yo, si uno se prepara en un alto desempeño a la hora de argumentar, a la hora de redactar, como te pongan, si son preguntas abiertas, si son preguntas de opción múltiple, lo vas a poder desempeñar. Esta recepción de los evaluadores certificados seguramente va a actualizar el banco de datos. Tiene que actualizarse el banco de reactivos que teníamos, porque ¿qué está pasando? Ya estamos viendo que muchos están vendiendo los reactivos del ciclo pasado. Ya están ahí en las redes sociales. Te vendo las preguntas para que estudies con base en los reactivos pasados. Díganme si les va a ser de utilidad eso. Te servirá como un repaso, pero realmente yo no me confiaría en esos reactivos porque estaban muy mal elaborados esos reactivos. Mejor me iría a revisar los contenidos que vienen ahí. Entonces, otro punto muy importante, independientemente de la decisión que ustedes tomen,
si estudiar por su cuenta, contratar el acompañamiento de cualquiera de los colegas que nos dedicamos a esto, quien sea que se dediquen. Toda la información que tú consideres que necesitas tener, pregúntasela a la persona con la cual tú ya hiciste una conexión. ¿A qué me refiero a esto? Miren, hay muchos videos que circulan en redes sociales, pero tienes que investigar la trayectoria de esa persona, si es una persona seria, si es una persona confiable, si tiene un prestigio, si de alguna manera hay antecedentes de su trabajo, en primer lugar. Y segundo lugar, pregúntale todo lo que consideres importante, la forma en que va a trabajar, si tiene una agenda, si tiene una plataforma propia o no, cuál va a ser la estructura. No se vayan nomás con lo que vean en la publicidad, cuestiónenlo de todo a todo, porque ese es un derecho que ustedes tienen en cuándo va a culminar, todas las dudas que tengan, antes, durante y posteriormente. Y si te van a dar un acompañamiento, pues que sea esa persona que sea tu referente, tu guía, porque si de repente llegan y dicen, es que yo vi un video, vi un comentario, un maestro me dijo, se supone que por ahí venía, entonces ya genera un ruido innecesario. Entonces, una recomendación que yo les hago, con quien ustedes decidan tomar su acompañamiento o su mentoría, con esa persona hagan la conexión en todo momento de todo tipo. Y si esa persona en su momento hay algo que no sabe, estoy seguro que lo va a investigar por ti y te va a dar una certeza, que es lo que nosotros buscamos, una certeza. Me preguntan aquí, Glenda, buen día, gracias por la información sobre, ¿sabe para cuándo sale el calendario del examen de promoción horizontal y vertical? Bueno, el de vertical ya salió, viene en la propia, en el acuerdo de promoción vertical, ahí viene el calendario. De hecho, yo se los compartí en el grupo de WhatsApp, por eso se los voy a volver a reenviar porque sé que hay muchos que entraron ahí al grupo de WhatsApp. Ese ya salió, el de vertical. Y el de horizontal se prevé que salga publicado a lo mejor allá por abril, mayo, pero con la intención de que inicie en agosto, o sea, la segunda mitad del año, que se combine todo el proceso de promoción horizontal. Con mayor razón, tenemos el tiempo suficiente para abordar tranquilamente cada uno de los contenidos y, sobre todo, tener el entrenamiento y la capacidad de poder manejar cualquier resolutivo que nos presenten, ¿no? Entonces, es importante que nosotros con tiempo hagamos todo, porque si lo hacemos apurados, pues muchas veces nos puede comer el tiempo, y más ahorita, como lo comentaba Marisela, que ahora que estamos en partidos en dos, ¿no? En modalidad virtual y modalidad presencial, pues a veces es más complejo esa parte, ¿no? ¿Alguna otra duda? Discúlpenme que tome mucho café, pero es la manera en que hablo mucho y a veces se me reseca un poco la garganta. Luzanilla, con mucho gusto. Ahorita les voy a dejar. Miren, yo tengo un círculo de estudio, les voy a compartir la información. Más adelante voy a hacer una plática exclusivamente del círculo de estudio de cómo trabajo yo para aquellos que estén interesados. También voy a empezar a abordar cada uno de los lineamientos que están siendo publicados. La siguiente plática que voy a dar tiene que ver con el acuerdo de promoción vertical, desmenuzarlo de todo a todo, ver cada uno de los puntos y resolver dudas. No quise empezar con eso porque creo yo, consideré en lo personal, que antes de empezar a ver todos los lineamientos, acuerdos y todo eso, primeramente tengamos una reflexión nosotros y decir, a esto me voy a enfrentar y de esta forma me voy a preparar. La siguiente plática va a ser sobre el acuerdo de promoción vertical, cómo viene el acuerdo, qué viene, qué se necesita, qué requisitos hay. Y en esa plática también voy a abordarles sobre mi círculo de estudio. Igual les voy a ir mandando información a los que estén interesados. Puedo resolver dudas rápidamente también, pero voy a hacer una plática también específicamente para el círculo de estudio, para que ustedes, así como les dije yo, me hagan todas las preguntas, a ver, ¿y por qué? ¿Y cómo viene esquematizado? ¿Y cuánto se trabaja? ¿Y dónde se hace? ¿Y en qué plataforma? ¿Y cómo son los trabajos? Y denme un ejemplo de lo que hacen sus alumnos. Y quiero ver si realmente hay videos. O sea, todo eso, que ustedes lo puedan tener tangible de alguna forma, ¿no? Entonces, con mucho gusto les voy a hacer llegar esa información también. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Todo bien? Espero no les haya asustado, ¿no? Al contrario, que les haya abierto los ojos y digan, ok, ya entendí a lo que me voy a enfrentar y a la forma en que voy a trabajar. No sé si